Bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes a su casa, la Escuela de Formación Docente, como siempre, con los brazos abiertos, con una sonrisa para todos. Saludamos también a las unidades regionales de Tehuacán, Chignahuapan, Libres, que se conectan siempre que tenemos una conferencia de esta naturaleza, una actividad tan importante como esta, y a las unidades académicas de Derecho y Medicina que también tienen recepción. Es grato, es placentero tener a la doctora Célida Godina Herrera. Pocas veces tenemos la extraordinaria oportunidad de contar con personalidades UAP de esta naturaleza. Nos complace y quiero presentarla. Ella es doctora en filosofía, postdoctorada en bioética por la UNESCO, también postdoctorada en ética de la investigación por Flaxo Argentina, profesora e investigadora en la maestría del Colegio de Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dentro de sus publicaciones tiene 7 libros ya publicados sobre temas de ética, bioética, filosofía de la técnica, fenomenología de la existencia, una gran cantidad de artículos e investigaciones. Ha publicado artículos a nivel nacional e internacional y desde luego es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Este tema es quizá un poco raro para muchos, para otros tantos conocido por la temática, por la importancia sobre la bioética. Y antes de iniciar quiero presentarles al maestro Gabriel Huerta Córdoba, quien les va a decir palabras alusivas a este evento. Él es el coordinador general de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico. Gracias, maestro Francisco. Pues buenas tardes, doctora, buenas tardes a todos los asistentes, bienvenidos. Qué bueno que están acompañándonos ahora en esta primera conferencia que como Escuela de Formación Docente se organiza. Este es un tema precisamente que lo comentaba el maestro y que en algún momento platicamos con la doctora Célida, un tema de la mayor importancia en el proceso educativo, sobre todo en la temática que nos ocupa en educación, sobre todo por las aplicaciones que tiene pues, el uso de la tecnología y bueno, de otras es un gusto que hoy estén aquí con nosotros compartiendo este momento. Muchas gracias, doctora, por ese tiempo. La intención es que conozcamos el tema, quienes no lo conocemos, que nos introduzcamos específicamente en la bioética y que logremos a partir de aquí poder conformar un grupo de trabajo. La doctora está abierta precisamente a esas interacciones, a esa conformación, una fundación. Entonces es importante y es interesante que estemos hoy aquí y podamos seguir y continuar con este estudio. Pues sin más, le vamos a dejar la palabra, doctora. Bienvenida y pues agradecerle también su tiempo, ¿no? Muchas gracias. Bien, vamos a dar comienzo a esta conferencia. Quiero agradecer en primer lugar a la Escuela de Formación Docente que dirige el maestro Huerta, al vicerrector de esta institución en docencia, el maestro Jaime Vázquez, por la oportunidad que me da para dirigirme a ustedes y llevar lo que sería el poco conocimiento que todavía tengo con respecto a esta materia tan importante que es la bioética. Desde lo que ha sido mi interés hace más de 3 años, estamos tratando de que la bioética se conozca más en el estado de Puebla y no solamente dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, en el Centro de Investigaciones Filosóficas, que damos cursos en el Colegio de Filosofía, en los veranos para dar introducciones a la bioética, sino también desde la fundación que dirijo, damos diplomados, cursos, seminarios, talleres con respecto a esta temática.
El interés, como ustedes saben, es pues realmente fundamental, puesto que hoy por hoy, como dice el título de esta conferencia, estamos bajo un riesgo que puede poner realmente nuestra existencia pues en entredicho. De ahí que cuando hablo de la bioética, no solamente quiero que ustedes piensen que es una materia que nos hace reflexionar sobre los puntos opuestos a lo que es un avance científico-tecnológico que no podemos negar que nos ha ayudado a vivir mejor, pero que si queremos ver el fenómeno de lo que es el avance científico-tecnológico en este siglo XX y XXI, vamos a ver que tenemos que abordar también otros aspectos. El aspecto que no se ve, o bien que la gente no quiere ver, y que de alguna manera tenemos que mostrárselo. Y de ahí la importancia de la enseñanza de la bioética. Esta conferencia la he titulado Desafíos de la bioética en la era tecnológica, y la pregunta es, ¿por qué enseñar bioética? ¿No? Yo sostengo que enseñar bioética es realmente fundamental para la vida de nosotros en este momento. De ahí que la propuesta es llevar la bioética desde estudios y desde la preparación inicial, es decir, desde la primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Y vamos a ver entonces por qué es importante. En esta conferencia no voy a remitirme a autores específicos, sino que voy a hablar de la problemática que encierra lo que es la bioética misma. La primera, por favor. Ahora, cuando hablo en esta presentación, quiero señalar los puntos que tenemos que tomar en cuenta acerca de lo que es el quehacer de la bioética. Digamos que si la bioética surge en los últimos tiempos con una fuerza que se tiene que ver con la radicalidad del pensamiento, es precisamente porque nos hemos enfrentado últimamente, a través de lo que es el avance científico-tecnológico, a lo que llamamos elecciones trágicas, ¿no? Y digamos en distintos campos de la vida, ¿no? Y de ahí que nosotros estemos abordando el problema desde el punto en que tenemos que reflexionar sobre esos problemas. No solamente someternos o adoptar las técnicas que hoy por hoy son manejadas por todos nosotros, sino reflexionar sobre ellas y cómo inciden estas tecnologías en nuestra propia existencia. Ahora, vemos también que estas nuevas tecnologías van abordando problemáticas que no solamente tienen que ver con lo público, sino también tienen que ver con lo privado, es decir, con nuestra propia vida, ¿no? Y, digamos, la distinción entre lo público y lo privado cada vez se va haciendo más borroso, ¿no? Y esas elecciones individuales, digo acá, tienen impactos en las instituciones y a su vez las mismas afectan prácticas sociales y subjetivas, ¿no? Cuando estoy hablando de esta división que antes era tan marcada entre lo privado y lo público, me doy cuenta que esto que estamos viviendo hoy por hoy, pues simplemente ya va perdiéndose poco a poco, porque las nuevas tecnologías hacen que nuestra propia existencia sea ventilada por todas partes, ¿no? Venía yo por lo que es la misma entrada a Angelópolis para llegar acá, y hay en un puente una gran lona donde dice Paola fulana de tal, te amo, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es posible ventilar la vida privada? Bueno, eso es posible gracias a la tecnología. Hoy tenemos esas impresoras, esos aparatos que permiten que todo el mundo sepa que fulano de tal ama a Paola fulana de tal, ¿no? Digamos, las redes sociales también otra forma de ventilar nuestra vida privada.
digamos, las cámaras que tenemos por todas partes hacen que lo privado se convierta en público, ¿no? Lo que serían los mensajes de texto que muchas veces se retransmiten entre amigos, amigos y amigos y no amigos, tiene que ver con ese colapso de lo que sería la vida privada, ¿no? La siguiente. Ahora bien, yo fundo lo que sería la enseñanza de la bioética a partir de lo que es la Declaración Internacional de la UNESCO sobre Bioética, ¿no? Es una declaración internacional sumamente importante en donde se trabajó a nivel mundial con diferentes investigadores que se interesan por los problemas que trae la enseñanza de la bioética, la tecnología y por qué enseñar bioética. Y de ahí que hablemos de que tenemos que ampliar el conocimiento de la bioética que surge en los años 70 dentro del campo de la medicina, para que no solamente abordemos los campos de la medicina, sino que abordemos todos los campos de la ciencia de la vida, las ciencias de la vida, ¿no? Y tenemos que hablar pues de lo que es la responsabilidad, el compromiso, el cuidado, pero no solamente en lo que sería la medicina, sino en todas las ciencias de la vida. Ahora, esta Declaración Internacional de la UNESCO sobre Bioética nos habla de que tenemos que irla ampliando porque vemos que en el mundo no vivimos en una sola cultura, sino hay diferentes culturas, hay diferentes maneras de abordar los problemas. Y aunque las investigaciones científicas poco a poco van llegando a otros lados, vemos que tenemos que abordar la problemática de una manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, y tratar de, digamos, de dejar claro que para tratar el tema de la bioética tenemos que abordar lo que serían las pluriperspectivas que van trabajando pues los diferentes modos de vida o concepciones del mundo. ¿Sí, no? Ahora, ¿qué es lo que trata de ser la bioética? La bioética integral, es decir, la bioética que no solamente estudia los casos de la medicina, sino que aborda las ciencias de la vida, tendrá que armonizar, respetar y aprender de la riqueza plural propia de las perspectivas individuales y colectivas de la comunidad global, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no podemos abordar el problema desde una sola perspectiva, sino que tenemos que trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Cuando estamos hablando de debates bioéticos acerca de dilemas que se nos presentan en la investigación científica, vemos que no solamente tenemos que platicar entre físicos, sino físicos, químicos, antropólogos, filósofos, representantes de la religión, medicina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, entre físicos se va a entender, digamos, hasta cierto punto. Pero si abrimos la discusión acerca de lo que pueden ser, digamos, ciertas consecuencias que trae la investigación científica, pues bueno, eso lo van a abordar otras disciplinas, y no solamente una sola disciplina. De ahí que tenemos que hablar de perspectivas individuales y perspectivas que se dan precisamente a nivel global, ¿no? Ahora, una cosa que vamos a señalar que hace la bioética es el que tenemos que concientizar de que para poder trabajar en la investigación tenemos que tener respeto a la vida, ¿no? Si no tenemos respeto a la vida podemos hacer cualquier cosa en nuestras investigaciones, ¿no? Ahora, digamos, vemos aquí que el tratamiento considerado a todas las criaturas vivas necesita apoyo de todos los ciudadanos, discursos públicos, medios de comunicación y programas educativos de todos los niveles, ¿no? Si no enseñamos a los niños a amar a los árboles, si no enseñamos a los niños a amar a los animales, si no enseñamos a los niños a cuidar la naturaleza, si no enseñamos a los niños a cuidar de sí mismos,
si no enseñamos a los niños a que no solamente es una cuestión de alimentarse, sino de saber comer. Se alimentan los animales, los seres humanos comemos, ¿no? Es decir, hemos civilizado, porque tenemos cultura, digamos, hemos civilizado lo que es la simple sobrevivencia, ¿no? No comemos en el suelo y nos ensuciamos y abrimos la boca para comer y nos metemos todos los alimentos a la boca a la vez, no, sino que, digamos, tenemos una cultura, esa cultura tiene que ver con algo mayor, que es la civilización, y entonces ahí nos damos cuenta de que el ser humano pues realmente se ha humanizado algo que es una cosa que es de todos los seres vivos, que es el alimentarse, y por eso hay un cambio entre la alimentación y la comida, ¿no? Hoy por hoy se hace mucho énfasis en lo que es el campo de la nutrición, el saber comer. Hoy vemos a los niños que discuten entre ellos si están comiendo comida basura o si McDonald's es una comida basura o no lo es, ¿no? Eso no se veía antes, ¿no? Hoy tenemos que ver a los niños que discutan sobre esos temas, porque sabemos que lo que nos da de comer esas grandes transnacionales que se supone que nos alimentan, pero realmente no nos dan de comer, ¿sí? Eso es lo que tenemos que poner en discusión, y creo que eso se está logrando en cierta medida en los niños, cuando estamos hablando de que no coman comida basura, sino que coman comida sana, ¿no? Digamos, todo este discurso, todo esto que acabo de decir, por ejemplo, acerca de la diferencia entre alimentarse y bien comer, tiene que ver y tiene que pasar por todos estos programas educativos, medios de comunicación y discursos públicos. La que sigue, por favor. Si esto que acabo de decir resulta realmente, pues, que concientiza a la gente, ¿no? Es decir, los fines y los medios, la bioética se convertirá en un campo verdaderamente abierto al encuentro y diálogo para varias ciencias y profesiones, visiones y cosmovisiones que han sido reunidas para articular, discutir y resolver asuntos éticos relacionados. ¿Con qué? Con la vida como un fenómeno total y en cada una de sus partes, ¿no? Si nosotros logramos que el discurso de la bioética sea un discurso en el cual todos se reconozcan, porque todos queremos respetar la vida, todos queremos vivir, ¿sí? Vamos a ver que el debate no solamente va a ser entre médicos, entre físicos, entre religiones, sino va a ser un debate en donde todos participemos, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, cuando tenemos un tema tan debatido digamos, en diferentes foros, que es el tema del aborto, vemos que los que votan en contra o a favor del aborto, pues digamos está la religión, son los que opinan, pero ¿cuánta gente no está dentro de una religión y queda fuera de lo que sería ese debate, ¿no? En este caso también, ¿cuántas mujeres que somos las que estamos implicadas directamente quedamos fuera de este debate, ¿no? Si hablamos de un poco de lo que ha sido el movimiento de las mujeres, de la condición de las mujeres, el feminismo, ha sido precisamente para que se reconozca lo que sería a la mujer como persona que toma decisiones, como persona que puede dialogar, como persona que tiene que respetarse su dignidad, ¿no? Y de ahí entonces que estamos viendo que los foros de discusión en temas del aborto poco a poco se van integrando cada vez más mujeres, y digamos, si vamos a decidir sobre el cuerpo de alguien, pues qué mejor que ese alguien esté presente y no sea motivo de discurso por parte de religiones, por parte de políticas, por parte de abogados, ¿no? Digamos, son temas realmente, los temas de la bioética son temas que tenemos que debatir fuertemente porque encierran, digamos, posiciones religiosas, ideológicas, políticas, ¿no? Y que de alguna manera, o filosóficas, que de alguna manera tenemos que escuchar a todas las partes, digamos. Esto es lo que tendríamos dentro de un mundo democrático,
un mundo donde se respeta el que uno hable y el otro escuche y después se pongan a dialogar, ¿no? Ahora, digamos que los asuntos éticos tenemos que tenerlo muy claro, están relacionados con los asuntos de la vida humana, ¿no? Con lo que es el quehacer o las acciones que hace el hombre en el mundo, ¿no? Y entonces aquí no podemos ver la vida solamente desde la biología, no podemos ver la vida desde la antropología, no podemos ver la vida desde la física, la química, sino la vida como un fenómeno total. De ahí que todas las disciplinas tienen que discutir lo que es ese fenómeno de la vida, ¿no? Entendiendo la vida en todas sus formas, tipos, etapas y manifestaciones, al igual que las condiciones necesarias para la misma en general, ¿no? Yo puedo hablar de la vida desde la biología, puedo hablar de la vida desde la biotecnología, puedo hablar de la vida desde la biología sintética, desde la ingeniería genética, desde la nanotecnología, ingeniería artificial, desde la química, ¿no? Pero también puedo hablar de la vida desde lo que sería la historia, la literatura, la poesía, el arte y la filosofía, ¿no? Digamos, el fenómeno de la vida no es propio de las ciencias naturales, sino es propio de lo que es la existencia humana. ¿Pasamos? Ahora, cuando hablo de las condiciones necesarias para que exista la vida, que era el último renglón de la anterior imagen, hablamos de que para que exista la vida debe haber condiciones. Y si nosotros estamos acabando con esas condiciones, o bien estamos mal utilizándolas, tenemos que reencauzar ese camino, ¿no? Entonces, para que haya vida debe haber condiciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues lo que es el tema del medio ambiente, del cambio climático. Si queremos que siga existiendo vida para las generaciones futuras, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pues tenemos que hacer algo hoy, ¿no? Esas son las condiciones. Si yo soy un joven y digo, pues quiero tener 4 hijos, 3 hijos, 5 hijos, bueno, hay que pensar primero en las condiciones también, ¿no? Si estoy preparado para ello, si tengo posibilidades económicas para ello, ¿no? Si voy a tener una pareja para que los dos salgamos adelante. Digamos, tengo que pensar en las condiciones de la vida, porque la vida no solamente es biología, sino la vida es existencia vivida por cada uno de nosotros. Ahora, todo esto, digamos, que acabo de expresar, podrían convertirse en base para el desarrollo e implementación de la ley a nivel internacional. Por ejemplo, para que el cambio climático pues realmente pues tenga a consideración lo que sería la Declaración de Tokio, ¿no? Por ejemplo, que se tome en cuenta la posición de los laicos en el tema del aborto. Por ejemplo, que se tome en cuenta la posición de un hombre que no quiere vivir en el tema de la eutanasia, ¿no? Es decir, estamos hablando de políticas que se pueden implementar, en este caso, cuando vemos que la ciencia no para por ningún lado, y no queremos que pare, pero sí que vean las consecuencias que puede tener. Digamos, para eso está el principio de precaución, ¿no? El principio de precaución o el principio precautorio es un principio que se crea en los años 70 y se pone en boga en los años 80, y lo que quiere es que los que hacen investigación o los que hacemos investigación pensemos en los fines de nuestra investigación, las consecuencias de nuestra investigación, que las imaginemos. Posiblemente no estemos ciertos de lo que puede llegar, pero sí que nos pongamos a pensar qué puede pasar si yo hago una investigación que de pronto no puedo controlar, ¿no? Si yo hago una investigación en el laboratorio y no sé en qué se va a usar esa investigación, ¿no? O bien en el tema en este momento de los transgénicos, ¿no? Usamos los transgénicos, pero ¿cuáles son las consecuencias que traen esos transgénicos
para nuestra salud, ¿no? Si no pensamos en las consecuencias, pues estamos realmente al borde de un abismo, porque la investigación científica está muy adelantada, ¿no? Más adelantada de lo que nosotros creemos. Ahora, y de ahí que sea importante la discusión, el debate y el crear leyes que se apliquen, por supuesto. El principio de precaución tendría que aplicarse para que se pongan a pensar. Es un principio de prudencia, es un principio de responsabilidad, es un principio de cuidado, para que, digamos, la investigación científica sea normada y pues por lo menos se piense qué es lo que puede llegar a ser, y si hay una posibilidad, digamos, en la que quepa la destrucción, frenar la investigación, ¿no? Por supuesto, es un tema muy debatido el principio de precaución, porque hay algunos que dicen que el principio de precaución es un principio que no quiere que la ciencia siga avanzando, pero eso es algo que es sumamente mal entendido, porque eso no dice el principio de precaución. Ahora, vamos hablando entonces de que hay que ir reconociendo poco a poco la implementación de la bioética, porque la bioética puede ser un puente para que haya futuro, ¿sí? Y eso es muy importante. Si no implementamos una reflexión bioética en la investigación científica, nos estamos enfrentando a un problema realmente grave, porque puede que ya no haya futuro, ¿no? Digamos que la bioética también podemos decir es una ciencia de la supervivencia, ¿no? Y la sabiduría vista como un conocimiento de cómo emplear el conocimiento, ¿no? Esa es la bioética, ¿no? Un saber cómo emplear el conocimiento, porque tenemos conocimientos, pero si no lo sabemos emplear, es decir, si no lo sabemos emplear para saber vivir, para aprender a vivir, entonces, ¿para qué queremos el conocimiento? ¿No? ¿Seguimos? Ahora, algunos investigadores, universidades y países comprenden el bio de la bioética como más relacionado con la biomedicina y la biotecnología, en tanto otros lo interpretan ya imprimiendo el sentido más amplio de vida. Esto tiene que ver precisamente con el hecho de que se haya puesto más, digamos, no me gusta la palabra, pero de moda en los años 70, cuando la bioética, digamos, con Potter, adquiere un estatuto de disciplina en el sentido de que se va a aplicar a la medicina. Pero sabemos que las nuevas investigaciones con respecto a la bioética tiene una fecha anterior que tiene que ver con principios del siglo XX, con un pensador alemán que se llama Hart, que está muy preocupado por temas ambientales, ¿no? Ya a principios del siglo XX. Ahora, digamos que esto tenemos que ir quitándolo poco a poco, en el sentido de que la bioética no solamente tiene que ver con estas temáticas, sino con lo que he dicho, con una temática más amplia, es decir, con la vida misma. ¿Seguimos, por favor? Ahora, digamos que para los primeros que solamente piensan que la bioética tiene que ver con la medicina y con la biotecnología, van a hablar, por ejemplo, de temas como las tecnologías reproductivas, los trasplantes de órganos y tejidos, la genómica, el tema de las células madre, que son temas todos ellos muy polémicos dentro de la bioética y que presentan muchos dilemas éticos. Digamos, ellos piensan que solamente tenemos que tratar de eso. Para los segundos, que es digamos, en el que yo quiero que nosotros nos inscribamos, los temas de la cotidianidad de las personas, pueblos y naciones deben ser incorporados a la temática de la bioética, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablamos de una biopolítica, de un bioderecho, ¿no? En donde estamos hablando de temas sobre la vulnerabilidad, sobre la guerra justa o la guerra injusta, sobre lo que se llama hoy la ética empresarial, que no es ninguna ética, sino es una ética que se vende, que es marketing, ¿no? El tema de la paz, el tema del racismo, el tema de la salud pública, el tema de la tortura, etcétera, ¿no? Digamos, es un temas que tenemos que abordar dentro de una perspectiva bioética. Seguimos, por favor.
Ahora, partamos de preguntar qué es la bioética, porque los problemas de bioética son cuestiones éticas, ¿no? Digamos, estamos hablando de bioética, es una palabra compuesta, pero al final de cuentas estamos hablando de ética, ¿no? La ética, pero en este caso de la ética de la vida, bioética. Pero la ética, digamos, es el estudio de la moral, ¿no? Estudia un conjunto de fenómenos constituidos por acciones humanas que tienen dimensión social y que son evaluadas en términos de bueno, malo, correcto, incorrecto, debido, no debido, justo, injusto, ¿no? Entonces, decimos que de manera general la ética estudia la moral. ¿Y qué estudia la moral? Las acciones humanas. Y esas acciones humanas siempre son evaluadas de buenas, de malas, de justas, etc. ¿Seguimos? Ahora, ¿por qué usamos el adjetivo moral? Pues para caracterizar la cualidad o propiedad peculiar que poseen ciertos actos, intenciones, motivaciones o actitudes cuando se adecuan a los criterios evaluativos vigentes en una moral, ¿no? Entonces, estamos hablando de que toda moral tiene una intención, toda moral está acompañada de un acto, toda moral tiene una motivación, toda moral encierra una actitud, ¿no? Y que, digamos, nosotros tenemos, de acuerdo a la tradición, criterios evaluativos para calificar esos actos, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, una madre asesinó a su bebé, ¿no? Eso no debió haber sido, es una mala madre, es un criterio evaluativo sobre una acción, ¿sí? Y entonces, digamos, tiene que ver con la moral vigente, ¿no? Digamos, en este caso. Decimos que en nuestra moral vigente nosotros calificamos como mala madre a una madre que mata a su hijo. Por supuesto, también tiene características jurídicas que se van a pegar al hecho de haber asesinado al hijo. Pero moralmente es algo que no se justifica que una madre mate a su hijo. ¿Seguimos? Ahora, ¿qué es pues la ética como algo que es distinto de la moral? Digamos entonces que puede decirse que es el estudio de la moral en sus distintas manifestaciones, ¿no? Estamos hablando de algo muy general, en este caso, ¿no? Por eso, digamos, estamos hablando de ética y moral. La ética es la que estudia la moral, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de que hay que estudiar a la moral en sus distintas manifestaciones. Porque tenemos que saber que la moral no solamente es una moral, hay muchas morales, ¿no? Hay la moral del utilitarismo, hay la moral del cristianismo, hay la moral del judaísmo, hay la moral, digamos, del laicismo, digamos, por mencionar algunas morales, ¿no? Es decir, no hay una sola moral, ¿no? Sin embargo, finalmente queremos decir lo siguiente: uno se encuentra en un nivel básico que es el conjunto de acciones con dimensión moral de las personas y genera entonces un nivel reflexivo en que se estudia, analiza, examina y sistematiza los fenómenos asociados a este tipo de acciones. A este nivel reflexivo lo denominamos ética, ¿no? Entonces, cuando estamos examinando las acciones, cuando estamos examinando las actitudes, cuando estamos examinando lo que sería los pasos inadecuados que una persona sigue, digamos, a eso lo denominamos ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos reflexionando sobre el fenómeno de la moralidad, ¿sí? ¿Seguimos? Ahora, ¿cuál es el paso de la ética a la bioética? Ya lo había dicho al principio, ¿no? Digamos, si la ética estudia los fenómenos de la moral, ¿sí? Vemos que el paso que da la ética a la bioética es a partir de lo que va a ser el desarrollo tecnológico
¿no? Todo lo que ha sido, si podríamos hablar de la primera, de la segunda, de la tercera revolución industrial en la que estamos, tendríamos que hablar que ahora tenemos que preguntarnos sobre los problemas de la vida, y de ahí que hablamos de la bioética, y reflexionar sobre los problemas que esta bioética nos está planteando. Por eso pregunto, ¿en qué sentido se inscribe en el campo de la ética en la historia de la racionalidad crítica? ¿No? La respuesta es esta: se inscribe precisamente porque hoy por hoy los riesgos tecnológicos que tenemos frente a nosotros son muy grandes y tenemos que pensarlos y reflexionarlos. ¿Por qué es necesario llamar la atención de hacer el camino que va de la ética a la bioética, con el fin de prepararnos ante los desafíos que la era tecnológica nos plantea? ¿No? Es decir, tenemos que pensar éticamente el mundo. Si no pensamos éticamente el mundo, todo está permitido, ¿no? De ahí que tenemos que reflexionar sobre los problemas humanos que está planteando el uso de las nuevas tecnologías. Eso es muy importante señalarlo. ¿Por qué es necesario introducir la bioética en la discusión pública y cómo podemos lograrlo? Precisamente por esto que estoy hablando, ¿no? Ahora voy a hablar cuáles son esos desafíos de la tecnología, ¿no? ¿De qué estoy hablando? ¿No? Ahora me voy a meter ahí. La siguiente. Cuando queremos definir la bioética, he dicho que la bioética habla de la vida, del amor a la vida. Y aquí hablamos, digamos, en términos de definiciones que muchas veces las personas prefieren que se les defina, y digamos que la bioética es una aplicación de la ética a las ciencias de la vida, ¿no? Digamos, aplicación de la ética a las ciencias de la vida. ¿Qué quiere decir aplicar la bioética a las ciencias de la vida? A pensar la ciencia éticamente. ¿Cuáles son los fines de la ciencia? ¿Por qué los científicos no quieren pensar en los fines? ¿No? Digamos, eso es una pregunta. ¿Por qué no se preguntan por los fines? Porque si se preguntaran por los fines, pues realmente dirían: ah, caramba, esto que estoy haciendo, tengo que pensarlo si lo voy a hacer, ¿no? Entonces, vivimos una época de suspensión ética. Vivimos una época en que la ética hay que dejarla guardadita porque lo que importa es el avance tecnológico, lo que llamamos el progreso, ¿no? Entonces aquí tenemos que poner entrecomilladamente si realmente queremos el progreso de la forma en que se está dando, o bien pensamos si se puede hacer de otra manera, progresar pero de otra manera, no de la manera que se está haciendo en este momento, porque vemos que se está haciendo sin pensarlo, ¿no? Vemos también que la bioética se define como un estudio sistemático de las ciencias de la vida a la luz de los valores y de los principios morales, ¿no? Aquí estoy otra vez diciendo que hay que hablar de que es una disciplina científica la bioética. No es solamente una pérdida de tiempo, una cosa que es mera especulación, no. La bioética es una ciencia rigurosa, sistemática, ¿sí? Y que lo que va a tratar de sacar a luz es que si vamos a hacer una investigación sobre las ciencias de la vida, no podemos olvidar lo que es la ética, ¿no? Y los principios morales que tienen que regir toda investigación científica, ¿no? ¿Por qué hoy por hoy, por ejemplo, se habla de que no se va a hacer más investigación con monos? ¿No? ¿Por qué? Porque han intercedido por los monos todos aquellos que se preocupan por los derechos de los animales, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué? ¿Los animales tienen derechos? Sí, porque son seres vivos y también sufren. Y de acuerdo a lo que son los derechos humanos, todo ser vivo que sufra no puede ser sometido a ningún tipo de investigación, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver un debate también, porque se supone que también entra el tema de la conciencia, y bueno, los animales tienen una cierta conciencia porque tienen sufrimiento, ¿no? Pero digamos tienen derechos a ese nivel.
Y entonces hay un problema que se gesta cuando uno piensa, bueno, y los seres humanos que no tienen una conciencia racional, en este caso, como por ejemplo los que tienen enfermedades mentales, ¿con ellos sí se puede hacer investigación científica? Bueno, ahí está el debate, digamos, ¿no? Que se puede plantear. ¿Seguimos? Ahora, otra definición. La bioética entonces deberá ser una ética racional que a partir de la descripción del dato científico, biológico y médico analice racionalmente la licitud de la intervención humana sobre el hombre, ¿no? Entonces ahí es otro tema, la licitud de la intervención humana sobre el hombre, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué hablamos de una ética racional? Estamos hablando de una ética racional porque a partir de la reflexión racional de las ciencias de la vida es como podemos empezar a valorar el quehacer de las ciencias de la vida, ¿no? Somos seres racionales, es un principio, ¿no? Si no fuéramos seres racionales, pues simplemente esto nos llevaría a cualquier parte. Pero como seres racionales tenemos que apelar a todo aquello que nos constituye, ¿sí? Es decir, la tradición, la historia, los valores, las leyes, para poder saber qué puedo hacer, qué debo hacer, ¿no? Ahora, otra definición. Cuando hablo de intervención humana sobre el hombre, intervención humana sobre el hombre, ¿cómo puede intervenir el hombre sobre el hombre? Pues eso lo hemos visto en los últimos tiempos, lo que es la ingeniería genética, la biotecnología, ¿no? Ayer veíamos que un hombre que perdió brazos y piernas en la guerra, le trasplantaron brazos, ¿no? Esa es una intervención humana sobre el hombre, ¿no? En otra época se hubiera quedado sin brazos y sin piernas, pero hoy ya puede tener brazos. Pero para que tuviera brazos, tuvieron que quitárselos a un muerto. Entonces la pregunta es, ¿eso está permitido? ¿No? ¿Cómo se va a sentir una persona que ha perdido los brazos y después vuelve a tener brazos, pero no son sus brazos, son los brazos de otro? ¿No? Esto se admite fácilmente, ya es como cambiar el tanque de la gasolina, una llanta, y soy el mismo. ¿Qué pasa? ¿No? Ahí entra la psicología, por supuesto, ¿no? Eso, posibilidades técnicas las tiene el hombre de transformarse. Tan es así que los que no tienen los ojos azules se ponen de otro color, el pelo, el cuerpo, las cirugías plásticas, estéticas, ¿no? Para rejuvenecerse, ¿no? Ayer veía la declaración de una actriz que dice que ella jamás va a volver a hacerse nada en el cuerpo porque después de haberse puesto botox en la cara, cambió su expresión, ¿no? Entonces, digamos, el hombre puede hacer muchas cosas con su cuerpo, ¿no? Transformarlo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tenemos derecho a eso? Porque es mi cuerpo, puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Es ahí una cuestión importante a pensar. Ahora, se impone en la actualidad una ética del campo, una ética de la población, una ética del consumo, una ética de la vida urbana, una ética internacional, una ética geriátrica y así por el estilo. Todos estos campos exigen una bioética y la supervivencia de todo el ecosistema es la prueba del sistema valoral, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una ética de la población, veíamos la semana pasada que un ministro japonés decía que bueno, que ya después de los 60 ya tendríamos que empezar a morirnos, ¿no? O acabar con nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado no puede estar gastando en nosotros. Entonces uno dice, ah caramba, ¿no? ¿Qué pasa con lo que yo he hecho toda la vida, que es trabajar, pagar mis impuestos? Ahora no hay ninguna retribución, solamente es dar, pero no recibir nada a cambio, ¿no? Ahí está una ética geriátrica, ¿no?
¿Qué pasa con ya no darle cuidados al enfermo terminal? ¿No? Lo que sería la eutanasia pasiva. ¿Qué pasa con todo aquello que pues realmente vemos a los viejos hoy que tenían una pensión que se supone que iba a durar el resto de sus días y hoy está en entredicho en diversas partes del mundo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema que en Alemania se acaba de aprobar que los jubilados, como no les alcanza la jubilación, puedan trabajar, ¿no? Pero también no pueden ganar más que lo que dice la ley en Alemania, que pueden ganar después de cierta edad, ¿no? Entonces veo uno a los alemanes que ya son muy viejos y tienen que empezar a trabajar de nuevo en cualquier cosa porque ya no les alcanza el dinero, ¿no? Y ahí entonces estamos en una ética que tiene que ver con la geriatría. Ahora, la ética del consumo, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con todas esas multinacionales que nos dan cualquier cosa para que comamos? Y nosotros lo comemos porque eso es lo que hay para comer, ¿no? Entonces, digamos, aquí son muchos temas que se pueden abordar en diferentes disciplinas, por supuesto, y que, digamos, tenemos que pensarlo con el fin de pensar la vida. La siguiente. Digamos que yo quiero abreviar lo que sería la definición de la bioética, tendría que decir que es el amor a la vida, ¿no? Es la definición de bioética más simple y comprensiva y es universal entre todos los pueblos del mundo, ¿no? Porque amo la vida, tengo que pensar éticamente el mundo. Tengo que pensar porque, digamos, ahí empieza la ética del amor propio, ¿no? Es decir, aquella que piensa, yo pienso primero para mí y luego para los demás. Lo que yo quiero para mí, lo quiero para los demás. Amo mi vida y entonces por eso trato de comer lo más sano posible. Me gustaría respirar en un ambiente lo más sano posible. Me gustaría que no me bombardearan de ruido, de imágenes, de propaganda, etcétera, digamos, porque quiero una vida sana, ¿no? Es decir, quiero cuidar mi alma. El alma del ser humano es algo muy frágil, ¿no? Y si vemos imágenes cada vez más grotescas de asesinatos, de violencia, etcétera, imagínense cómo podrá sentirse el alma humana, ¿no? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Entonces, la bioética es la reflexión que se hace desde la ética respecto a los grandes avances que se han producido después de la revolución genética, que han traído como consecuencia una serie de problemas que antes no existían, ¿no? Entonces, la revolución genética, ¿cuándo tiene una fecha la revolución genética? No tiene mucho tiempo, el estudio de los genes empezó hace mucho tiempo, pero desde que se descubre el código genético, digamos, ahí parte lo que sería una historia distinta de la humanidad, ¿no? Este conocimiento ha creado muchas posibilidades para la investigación científica, no solamente en seres humanos, sino en animales, en plantas y en el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de problemas que antes no existían, por ejemplo, lo que sería las células madre, por ejemplo, ¿no? La investigación en células madre, lo que sería la biología sintética, en este caso lo que estamos hablando hoy por hoy de la biotecnología y de lo que serían las especies transgénicas en animales, plantas, y que también se empieza a pensar en lo que sería hacer un nuevo ser humano, que ahí podríamos poner entredicho si lo que van a hacer es un ser humano o qué va a ser, ¿no? Se distingue también en la bioética entre viejos y nuevos problemas. Los viejos problemas podrían ser el aborto, la eutanasia, que vienen ya de lejos, es decir, son temas que se discuten desde hace mucho tiempo, pero que los nuevos problemas son a partir, digamos, de la revolución genética, ¿no? Se
¿Seguimos? También podría decirse que el mantenimiento de la vida que ahora se hace replantea la eutanasia de modo distinto. No es lo mismo ahora que antes, ¿no? Imagínense si los familiares del presidente de Israel hubieran dicho, no, pues que se muera. Y tiene ya 7 años en coma y ayer salió la noticia de que tiene una casi completa actividad cerebral. Entonces ahí nos plantea, ¿no? Digamos, a caramba, ¿eutanasia o no eutanasia? ¿No? Digamos ahí, en el caso, por ejemplo, de esta, de Engaro, una italiana que su padre luchó por darle la muerte digna durante 15 años, se le negó durante 15 años hasta que finalmente lo logró. Digamos, eso también plantea un precedente, ¿no? O bien el caso de los hermanos de la semana pasada en Bélgica, los dos eran sordos y los dos estaban perdiendo la vista, uno más que otro, y deciden darse la muerte digna, ¿no? Digamos, son casos en que dice uno, bueno, ¿por qué no vivir? Bueno, cada uno tendríamos que respetar la decisión de cada ser humano, ¿no? Porque cada ser humano es una persona, ¿no? Y tiene derecho a decidir sobre su propia vida, ¿no? Pero bueno, esa es una posición. Otros dirán, no es cierto, ¿no? La vida humana es sagrada y tenemos que defenderla y por eso nos metemos con ella, ¿no? Y no te damos permiso de que te mueras, ¿no? Digamos, y ahí está la legislación. La ciencia aplicada en sus distintos ámbitos da lugar entonces a la bioética, ¿no? La ciencia aplicada en sus distintos ámbitos da lugar a la bioética. Entonces, la reflexión desde el punto de vista moral respecto a la genética, que es el núcleo, y la otra sería de aspectos que la van acompañando y que van aumentando, porque es una disciplina muy reciente y en buena parte haciéndose. En ese sentido irá abarcando otros campos, avanzando hacia aspectos sociológicos, aspectos antropológicos, ¿no? Entonces, vemos ahí que la investigación científica no puede darse sin una reflexión ética. La investigación científica va haciéndose poco a poco y conjuntamente con la bioética, y entonces, digamos, podemos esperar que esa disciplina, que es la bioética, haga algo por la ciencia y por las ciencias que se están creando, porque antes no había esas disciplinas y hoy se están creando nuevas disciplinas, como por ejemplo lo que es la biología sintética, lo que es la biología cuántica. Digamos, son ciencias que todavía no entendemos, pero que tenemos que saber que existen y que en ellas se está avanzando para crear organismos, para crear instrumentos. Se supone que con el fin de hacer la vida humana más agradable, pero que también tenemos que son investigaciones que se dan en principio en el campo militar y luego llegan a lo que sería el que los seres humanos se van apropiando de algunas de esas tecnologías. ¿Seguimos? Ahora, ¿cuáles son esos temas de la bioética de los que estoy hablando? En primer lugar, hay que hablar de que si vamos a hacer investigación científica, tenemos que tener una ética, ¿sí? Es decir, si yo voy a hablar en cuestiones de medicina, yo no puedo aplicar un protocolo de investigación si no pido permiso para hacerlo. Porque si yo no pido permiso para hacerlo, estoy cayendo en un delito, ¿no? Como ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que gente, investigadores de Estados Unidos fueron a hacer investigaciones en pueblos guatemaltecos y bueno, las consecuencias las sabemos hoy, digamos. Pero ¿qué pasó con ellos? Pues ellos ya, muchos de ellos se murieron, pero quedó el precedente, ¿no? O bien que van investigadores y que, bueno, van a un pueblo autóctono y quieren hacer una investigación con el pueblo porque tiene diabetes y le van y le ponen ahí medicina para experimentar con ellos y bueno, la gente no sabe, solamente sabe la persona a la que se dirigieron y bueno, ahí después sabemos qué es lo que pasa, grandes calamidades, digamos.
Entonces, debe de haber una ética de la investigación, ¿no? Es decir, si alguien está en un laboratorio de biotecnología, tiene que saber que lo que está haciendo en su laboratorio va a ser usado para, ¿no? Y no solamente diga, pues no sé, yo solamente me contrataron para hacer esto. Es como cuando estamos en una fábrica, él es responsable de atornillar, el otro es responsable de ponerlo en el coche, el otro es responsable de armarlo, y nadie sabe lo que es el trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, esa es digamos, la idea, que nosotros tenemos que, en la ética de investigación, saber todo el proceso que va a tener mi investigación. Yo, como Juan Pérez, contribuí para hacer esto y esto, ¿no? Pero si no hablamos de responsabilidad de la investigación, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, a mí me contrataron para hacerlo, ¿no? Bueno, te contrataron, pero eres responsable porque lo hiciste. Es que yo no sabía lo que iba a hacer. Pues para eso tienes la boca, para preguntar, ¿no? Preguntar. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? Pero ¿qué pasa en una sociedad en donde la gente tiene miedo y no pregunta para qué está haciendo lo que está haciendo? Pues digamos que estamos en este nivel porque la gente no pregunta qué es lo que está haciendo y para qué sirve lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ahí hablamos también temas de medicina, de salud, ¿no? Digamos, que tiene que ver con los derechos de los médicos, los derechos de los pacientes, el tema de la salud, si hay derecho para la salud de los habitantes, en fin, digamos, hay varias problemáticas que podemos abordar en el tema de medicina y salud, ¿no? Que no me voy a detener ahora a plantearlo. El tema de la biomedicina, que hoy tenemos una licenciatura aquí en la Universidad de Biomedicina. ¿Cuál es el quehacer de la biomedicina? ¿Cuál es la ética del estudiante que sale formado en biomedicina? ¿Puede hacer cualquier cosa con el conocimiento médico? ¿No? ¿Puede crear cualquier cosa con el instrumento médico? ¿Conocimiento? ¿No? Digamos, utilizar medicamentos para el cerebro, por ejemplo, para la conducta, ¿no? ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, pero ¿lo debe hacer? ¿No? En enfermería, digamos, que es la ética del cuidado, ¿no? Ahí tenemos que enseñarle a la enfermera, digamos, que no se trata al paciente aventándole o poniéndole la inyección de cualquier manera, sino que debe de tener respeto hacia el enfermo. ¿Qué es un enfermo? Enseñarle qué es un enfermo, ¿no? ¿Qué es la vulnerabilidad, el dolor, el sufrimiento del enfermo? ¿No? Eso tenemos que enseñarle a la enfermera. Y bueno, la industria farmacéutica es un tema realmente monumental, porque sabemos que la industria farmacéutica ha crecido porque nos ha inventado enfermedades a diestra y siniestra, más a siniestra que a diestra, y que, digamos, vive de eso, ¿no? Creando enfermedades. Se piensa que hoy por hoy el cáncer podría ser curado, pero no les conviene curar el cáncer porque deja muchos dividendos a lo que es la industria farmacéutica, ¿no? Etcétera, ¿no? Digamos. Lo que sería el control social de la ciencia y la tecnología, ¿quién lo tiene? Lo tienen los estados, que si ustedes ven qué cantidad de dinero se gasta en investigación científica, tecnológica en Estados Unidos, pues va a ser desproporcional a lo que se gasta aquí en México. Y esta desproporción tiene que ver en el sentido de que en Estados Unidos, por ejemplo, se gasta en investigación científico-tecnológica en materia militar, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven los grandes centros de investigación de Estados Unidos, que es el DARPA, el Pentágono, por ejemplo, en donde las investigaciones pues realmente van a incidir directamente en el campo de la guerra, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de la vejez, hablábamos de todo lo que es el tema en donde pues realmente ahora los viejos parece que no tenemos, quiero pensar que parece, no tenemos un lugar en el mundo, porque estamos en un mundo de jóvenes, un mundo en donde solamente los que pueden tener trabajo, becas y digamos reconocimientos son los jóvenes, y eso hasta los 35 años. Después de los 35 ya no hay ningún reconocimiento ni trabajo, ¿no? Y entonces, pues realmente, digamos, ¿qué va a pasar
por ejemplo, cuando se está pensando en que la vida se va a alargar a 150 años, entonces, ¿cómo vamos a tener que ordenar lo social para que, digamos, todos quepamos dentro de una vida que va a durar 150 años? Esa es la promesa de un científico que entrevistaron la semana pasada, que según él puede volver a la vida neandertal, ¿no? Ahora, el tema de los discapacitados tienen derechos, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí en Puebla ponen rampitas y la gente se estaciona enfrente, ponen ¿cómo se llama? De estos para el sol en las tienditas o ahí en el zócalo de la ciudad, y van los discapacitados y se tocan y se abren la frente, se respetan sus derechos, ¿no? Digamos, el tema de, o bien cuando salen los discapacitados, ayer leía el caso de una mujer norteamericana que no la dejaron volar en 3 aerolíneas porque pesaba más de 150 kilos y nadie la quiso subir. La mujer era diabética, sin una pierna, ¿no? Y fue de vacaciones con su esposo, el esposo la llevaba en una silla de ruedas, pero se puso mal, quiso regresar a Estados Unidos, pidió a Lufthansa, pidió a otra empresa inglesa volar de Hungría para Estados Unidos, ninguno se la quiso llevar, la mujer murió en Hungría, ¿no? Entonces uno dice, ¿es posible este trato en este mundo, ¿no? Que se dice humano, ¿no? A ver, después el tema de los niños y las niñas es un tema también apasionante, digamos, también es algo que nos sobrecoge por el hecho de que los niños y las niñas, digamos, el trabajo infantil, la maternidad infantil, el secuestro infantil, la pederastia, temas que se abordan ahí y tenemos que pensar en los derechos de los niños que no van a la escuela, los niños que pasan hambre, digamos, ahí hay mucha tela de que cortar. El tema de las mujeres, digamos, es un problema que ha sido abordado desde el final del siglo XVIII, XIX, que el siglo XX se llamó el siglo de las mujeres, el siglo XXI es un siglo en el que las mujeres empezamos a pensar si realmente se logró algo en el siglo XX o no se logró, ¿no? Porque muchos de los logros van en retroceso, ¿no? Por ejemplo, cuando había derechos sociales, las mujeres tenían derecho a embarazarse y tener 3 meses para dedicarlo al hijo. Hoy no se pueden embarazar, las hacen firmar una nota de que no se embarazan, y si se embarazan las corren, y si se embarazan y no se presentan a trabajar al día siguiente, las corren, ¿no? No hay guarderías, digamos, se ha elevado el techo han podido rebasar lo que se llama el techo de cristal. Lo vemos que ahora las que participaron en Davos decían que no, el 17% de las mujeres en puestos de representación en la Unión Europea, pues es muy bajo, ¿no? Cuando tendría que ser, y dice que es lamentable que se haya tenido que hablar de lo que son los topes, ¿no? Que es el 40%, ¿no? Y no se logra. Entonces, digamos, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? La violencia, antes había violencia contra las mujeres, siempre se les pegó, se les mató, se les descuartizó a las mujeres, ¿no? O a los hombres, ¿no? Siempre fue así, o la sociedad ha cambiado. ¿Qué ha pasado, ¿no? En fin, digamos, el trabajo de las mujeres, que es menos remunerado que los hombres, ¿no? Por el mismo trabajo se paga menos a las mujeres que a los hombres, ¿no? Hay discriminación porque es mujer, etcétera, ¿no? Digamos, son temas que se pueden abordar desde la bioética. ¿Pasamos? El tema de la sexualidad es otro, ¿no? Digamos, vivimos una época muy sexualizada y al mismo tiempo, paradójicamente, vemos que hay una represión total sobre la sexualidad, ¿no? Hay una doble moral sexual y no se ha logrado traspasar, ¿no? Vemos que también ahí se toca el tema de la tolerancia, ¿no? Si tenemos que tolerar a los diferentes, tenemos que aceptar que el matrimonio homosexual pueda adoptar niños y sea un matrimonio como el de un matrimonio heterosexual. Se está usando mal la palabra matrimonio y tendría que usarse mejor sociedades de convivencia, ¿no? Digamos, son temas que uno si los toca
pues tiene que llegar a fondo, ¿no? Porque, digamos, no es una cosa de que se aparecieron por aquí los homosexuales y ya todo el mundo dijo, sí, sí, que vengan. No, tiene una historia, ¿no? Y digamos, tiene una repercusión social, política, económica, religiosa, cultural, ¿no? Y de ahí que vemos los problemas que se han gestado a partir de esta problemática. Y poner en cuestión también, digamos, bueno, la tolerancia, ¿no? ¿Tiene límites la tolerancia? ¿O tenemos que ser tolerantes de todo? ¿No? Digamos, ahí son cosas que son fuertes y que, claro, tenemos que debatirlas y por supuesto que mucha gente va a salir corriendo de por acá, peleándose, pero digamos, creo que si somos civilizados, lo más importante es mantener el diálogo, ¿no? Ahora, los contraceptivos para menores, ¿no? Digamos, es un tema pues también que provoca mucho debate, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo le vamos a dar contraceptivos a niñas de 12 años? ¿No? Pero si estamos viendo el problema de las niñas madres, que es un fenómeno hoy, de que niñas de 12 años, 10 años, 9 años, sabemos que el cambio climático ha traído como una de las consecuencias que la menstruación se presente antes en las mujeres. Y eso ha traído como consecuencia que, bueno, el desarrollo hormonal sea más temprano y, bueno, se presenta esta cuestión de lo que sería el fenómeno de las niñas madres. ¿Esas niñas están preparadas para ser madres? ¿No? ¿Van a ver al niño como hijo o como un juguete que trajeron al mundo? ¿No? ¿Qué va a pasar con la familia que va a adoptar al niño como hijo de la familia? ¿Qué va a pasar en la cabecita de la niña que se va a frustrar, digamos, en un momento de su vida porque fue violada, porque hizo algo que no debió haber hecho, pero que no era consciente de lo que estaba haciendo, o era consciente y ya se tiene conciencia a esa edad, ¿no? Ahí estamos hablando de los límites, por ejemplo, digamos, de cuándo es uno consciente o no es consciente, ¿no? Dicen que para votar ya un chavo es consciente a los 16 años, ¿no? Entonces ya tiene derecho a voto. Digamos, eso lo están discutiendo en este momento en Argentina, ¿no? En México todavía a los 18, ¿no? Pero cuando se es consciente para cometer un asesinato o no. Un niño acaba de asesinar a su padre en Estados Unidos. El debate está, ¿era consciente o no, o todavía es un niño? ¿Es un menor de edad o ya tiene responsabilidad legal sobre su acto? Bueno, digamos, ahí está, digamos, esta cuestión de los contraceptivos. ¿Le damos o no le damos a las niñas? ¿No? ¿Qué pasa? Ahora, la esterilización humana y animal, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad la esterilización humana y animal. Se tiene que llevar a cabo porque es una decisión personal o puede decidirlo el Estado por nosotros, ¿no? Vemos que aquí en México no hace más de 7 años hubo casos en pueblos indígenas en donde se aplicó la esterilización forzada a mujeres indígenas, ¿no? Hoy por hoy estamos viendo que los que abogan por los derechos de los animales están esterilizando animales con la finalidad de que ya no haya más reproducción animal, porque lo que está sucediendo es que la gente los saca a la calle y en la calle pues lo que pasa es que hay infecciones, es un problema de salud grande, ¿no? Entonces es lo mismo esterilizar a un animal que a un ser humano, ¿no? Digamos, eso se puede hacer. Es lo mismo de tomar la decisión de Estado, de que, como acaba de pasar en Filipinas, de que ya hay mucha población en Filipinas y entonces ya legalmente solamente pueden tener un hijo los filipinos, ¿no? Lo que está pasando en China, por ejemplo, ¿no? O lo que pasa sin tener leyes, pero que sucede en India, en donde si es mujer la matamos, ¿sí? Y si es hombre lo dejamos vivir, ¿no? Digamos, esa cuestión. Lo que es el fracaso de la contracepción, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, una estadística que sacaron en México, un comité de investigación en psicología, en donde le preguntaron a chicas entre 15 y 19 años si sabían de los métodos anticonceptivos. A todas las chicas que se les preguntaron dijeron que sí. Y entonces les preguntaron, ¿ustedes han tenido relaciones sexuales? Porque ya la actividad sexual en el mundo empieza más temprano. Y digamos, chicas de 15 años dijeron que sí.
y les preguntaron, ¿usaron métodos anticonceptivos para tener su primera relación sexual? No. ¿Y por qué no lo usaron? Porque no se siente igual. Entonces, y ahí vemos después los embarazos, ¿no? Entonces, digamos, el fracaso de la contracepción no es una cuestión de información, es de otra índole que tenemos que pensar. Una cuestión cultural, una cuestión social, tenemos que, digamos, empezar a pensar. El tema del aborto, bueno, ya ese tema lo hemos escuchado, no me quiero detener para no hacer más larga la conferencia. El tema de la adopción, digamos si ya es un tema alternativo al aborto, si no quieres tener un hijo, lo das en adopción. Eso es fácil, desprenderse de algo que es tuyo, ¿no? Es fácil. Se va a tratar al hijo igual que si fuera propio. Se ha visto que que parejas que tienen a un hijo adoptivo, pues no los tratan igual cuando llegan a tener hijos después de mucho tiempo, que siguen intentándolo para ver si pueden tener un hijo, no los tratan igual, ¿no? Entonces, digamos, el tema de la adopción, por ejemplo, ¿qué sucedió en las épocas militares? ¿No? Le quitaban a los niños y se los daban a otros, adoptan a esos niños, y bueno, ahora vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, de que han rescatado a niños que fueron dados en adopción, y en algunos casos se los han dado a padres o bien a las abuelas. Algunos no han querido saber nada de eso porque dicen, bueno, esa fue historia, yo me identifico con mis padres, en fin, ¿no? Digamos. Bueno, el tema del crecimiento demográfico, ¿no? Apenas acaba de sacar un naturalista inglés un comentario de que, bueno, ya somos muchos en este planeta, somos 7.000 millones de personas. Dentro de 50 años vamos a ser 9.000 millones de personas. Y bueno, dice él, somos muchos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a caber todos en este planeta, ¿no? Va a haber alimento para todos, va a alcanzar el aire para todos, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay temas de eugenesia, ¿no? Este señor está muy malthusiano en el sentido de que, bueno, hay que acabar con las poblaciones. ¿Y cómo se acaba con las poblaciones? ¿No? Guerra, hambre, alimentación, medicalización de la existencia, ¿no? Enfermedades que podemos inocular, ¿no? Bueno, hay mucho tema que pensar ahí, ¿no? Políticas de sobrepoblación, ahí estoy hablando también, ¿no? De políticas, como puede ser esta de que no tengan tantos niños las mujeres, la esterilización, o bien en este caso la eugenesia, ¿no? La que sigue. Tecnologías reproductivas que tienen que ver con lo que sería ya las tecnologías que se están viendo como inseminación in vitro, como clonaciones, bueno, todas esas nuevas técnicas que se pueden tener para, que se tienen hoy para tener hijos, ¿no? Si alguien, las donaciones, ahí está la inseminación artificial, lo que sería la predeterminación del sexo, la transexualidad, la fertilización in vitro y transferencia de embriones, la clonación, los bancos de esperma, óvulos y embriones, alquiler de úteros, todo esto tiene que ver con tecnologías reproductivas y tiene que ver con temas éticos, bioéticos, ¿no? Yo puedo vender mi esperma nada más como si fuera mi saliva, o es igual, ¿no? Puedo vender mi óvulo como si fuera, qué sé yo, un panquecito, ¿no? Que yo vendo, ¿no? Puedo alquilar mi útero, ¿sí? O bien, como se dice, como han salido ahí anuncios de que chicas venden su virginidad, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Ahí el tema del cuerpo es central. El tema del cuerpo es algo que tenemos que pensar porque, está el tema como si, bueno, tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, independientemente de que entre la ley, ¿no? Legalmente no puede, se supone que no puedo hacer todo con mi cuerpo, se supone, pero bueno, ya vemos que sí, porque hay alquiler de úteros, ahí ponen una ley, si es que alguien se presta, ¿no? Pero
eso, digamos, si alguien lo presta y es de la misma familia, no hay problema, ¿no? Digamos, ya está legalizado. Pero vemos que eso no sucede, sino que el cuerpo es un instrumento para comerciar, es una mercancía. Yo vendo mi cuerpo para esto o aquello, ¿no? Vendo mi riñón, vendo mi, digamos, alguna otra parte de mi cuerpo, ¿no? Eso hace mucho ruido, ¿no? Digamos que hay que pensar. ¿Sigues? Por favor. Bueno, genética, biología molecular, microbiología, ¿no? Vemos que se han creado consejos genéticos y de diagnóstico prenatal, ¿no? Funcionan, no funcionan, los comités funcionan, no funcionan, ¿no? De alguna manera se ha burocratizado la ética, ya que la gente no asume su propia responsabilidad. Pues bueno, tenemos que crear estos comités para ver si discutiendo nos ponemos de acuerdo y no hacemos cada uno lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, digamos, ahí tendríamos que pensar, bueno, ¿no? En instancias internacionales que están trabajando para crear normativas de si podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo o vamos por otro lado, o bien simplemente no lo hacemos, punto, ¿no? Lo que es el cribado genético, la terapia genética, la eugenesia, digamos, los riesgos genéticos de la investigación genética, ¿no? Digamos, aquí leí una investigación en donde decía que precisamente porque hemos parado la evolución, ¿sí? Tenemos una sobrepoblación. Antes, digamos, y en los animales, si un animal es frágil, se muere. Pero en el caso de nosotros, como hemos avanzado mucho en tecnología, la gente que nace frágil se puede salvar porque la tecnología la salva, ¿no? Es decir, tenemos inyecciones, tenemos incubadoras, tenemos instrumentos técnicos que salvan, y bueno, ahí va caminando la gente, digamos, que han tenido alguna dificultad para nacer, y bueno, ahí van caminando. O las mujeres que tuvieron enfermedades al nacer, ahí van salvándose, ¿no? Si no hubieran esta técnica, toda esa gente hubiera muerto. Sin embargo, digamos, hoy tenemos esas posibilidades. Y a este investigador decía, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a intervenir la ingeniería genética? Y dice, bueno, pues quizá la ingeniería genética lo que va a hacer es que en el momento en que llegue una pareja y diga, yo tengo, digamos, por lo regular eso lo preguntan, usted tiene antecedentes de cáncer, de diabetes, presión. Bueno, cuando se tenga todo eso y ellos quieran tener un hijo de manera responsable, porque ahora parece que no, ellos van a tener que ir con un genetista para que el genetista, ya cuando tenga el embrión, digamos, ya esté fijado, él pueda manipular el embrión y, digamos, ponerlo a 0 kilómetros, ¿no? Es decir, para que no nazca con una... Pero eso va a traer problemas, porque entonces la sobrepoblación va a seguir creciendo. Digamos, todo esto se puede hacer, pero tiene sus pros y sus contras. Digamos, ¿seguimos? Bueno, esta cuestión de los transgénicos, me voy a detener por último en eso, no lo menciono en este momento. Órganos y tejidos artificiales, ¿no? Ya se pueden hacer, que pueden ser trasplantados, la donación de órganos, la experimentación humana, digamos, eso es el culmen de lo que va a ser la investigación, ¿no? Hoy se pueden trasplantar brazos, piernas, corazones, riñones, pulmones, hígado, páncreas, ¿no? Pero todavía no se puede hacer un trasplante de cerebro, pero ya vamos camino a eso. Y después no solamente eso, las neurociencias están tratando de crear un cerebro, ¿no? Porque lo quieren potenciar, ¿no? Entonces, digamos, quieren hacer que el cerebro humano sea perfecto, y para que sea perfecto lo quieren pasar a una computadora, y digamos eso ya es la inteligencia artificial que está trabajando. Y bueno, digamos, ahí menciono solamente lo que puede llegar a suceder y lo que se está trabajando.
¿no? Bueno, ya hablé de los experimentos con animales, que digamos, ¿se puede experimentar con un mono? No. ¿Pero se puede experimentar con un ratón? Sí. ¿Se puede experimentar con una mosca? Sí. ¿No? Entonces uno dice, caramba, pues no, que no con los animales, entonces, ¿cuáles animales son para intervenir en ellos o cuáles no? Sabemos que hay investigaciones en moscas en donde les han puesto montones de ojos. Sabemos que han alterado su ciclo reproductivo. Sabemos que han hecho moscas que son completamente infértiles, ¿no? En fin, digamos, alterado su ciclo sexual. ¿Eso se puede hacer? Digamos, todo eso se puede hacer, porque es una mosca, ¿no? En fin, digamos, y siempre pongo el ejemplo de que cuando Obama, en un programa de televisión, mató una mosca, digamos, lo criticaron mucho porque dijeron, el presidente de Estados Unidos mató una mosca, ¿no? Porque hay aquel dicho que dice, ni siquiera una mosca puede matar, ¿no? Pero él sí puede matar una mosca. ¿Y cuál es el problema de matar una mosca? No es en sí la mosca, sino que es la mosca de vida. Y el presidente de Estados Unidos mató una vida. Es decir, fue capaz de matar una mosca. Y a los ojos de todos, de millones de personas que lo veían, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos también tráfico de órganos, que es algo que realmente es espeluznante, porque secuestran a la gente. O sea, hay muchas leyendas urbanas con respecto a esto de matar a la gente, de secuestrarla y matarla, ¿no? O bien que no te matan, pero amaneces sin un riñón, ¿no? Y no solamente es el tráfico, sino la venta de órganos y la corrupción, ¿no? En donde, por ejemplo, lo último que se supo es en Alemania, en donde médicos lo que hacían era correr la lista, ¿no? Y la corrían, ¿por qué? Porque hay gente que les daba más dinero para que estuvieran en el primer lugar, ¿no? Por supuesto, los que no tienen dinero, pues tienen que esperar, y a veces pues, lo que hacen es morirse, ¿no? Ahora, el tráfico de personas también es otra cosa que genera más dinero que la propia droga, dicen hoy por hoy, ¿no? Es tráfico de personas para la prostitución o bien para lo que sería el trabajo esclavo también se está dando. ¿Pasamos? Bueno, patentes de organismos, sociobiología, calidad ambiental, investigaciones en sujetos o grupos particulares, discapacitados mentales, que ya había mencionado, si es posible que podamos hacer experimentación en ellos, tienen derechos, no tienen derechos, ¿no? La energía nuclear, ¿no? Si es una energía nuclear en sentido positivo, la aceptamos, en sentido negativo nos alarmamos. La guerra, ¿una guerra es justa o la guerra siempre va a ser injusta? ¿Cuándo podemos admitir que es una guerra justa y cuándo puedes decir que una guerra es injusta? ¿No? El bioterrorismo es algo que también es una época en que todo el mundo habla de terrorismo, y bueno, se habla también del bioterrorismo, de sustancias que se emplean, ¿no?, para poblaciones y que se pueden acabar poblaciones enteras a través de sustancias biológicas letales, ¿no? Lo que es el control social, que tiene que ver con el fin de la vida privada, con las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, con instrumentos técnicos, cámaras de video, escuchas telefónicas, incidir en los correos electrónicos, leerlos. Ayer leía un artículo en donde toda la información de América Latina pasa por Miami, ¿no? Hay un centro de investigación, un centro ahí donde se conectan todo lo que serían los cables submarinos, en donde nosotros tenemos después ya lo que sería nuestra computadora y podemos prenderla e entrar a internet, pasan por ese gran centro que está en Miami, ¿no? Entonces uno se pregunta qué pasa por ahí, ¿no? ¿Qué pueden leer ellos y qué es lo que podemos nosotros pensar? ¿Seguimos? Tortura, bueno, es un tema también apasionante en el sentido de que estamos en el siglo XXI y seguimos hablando de tortura, ¿no? Cuando se supone que hay todas las leyes habidas y por haber para que no exista tortura. Trato de prisioneros también, ¿no? Vemos las cárceles de Abu Ghraib,
derechos humanos, ¿no? Conocemos la Carta de los Derechos Humanos, se habla mucho de derechos humanos, pero nosotros hablamos de derechos humanos en la familia, a nuestros hijos, conocen la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? El derecho de los animales, ¿no? Lo conocemos, ¿no? Eutanasia, pena capital, hemos pensado en ella, ¿no? Podemos castigar castigando. Suicidio, digamos, es un tema también de nuestro tiempo. Drogadicción, dimensión política internacional de la biología y la medicina, son temas de biopolítica y bioderecho. Literal y etimológicamente, la bioética es definida como ética de la vida. Sobre esa base, si interrogamos lo que se esconde por detrás y debajo de la pregunta que instaura la bioética, a saber, entonces es: ¿qué debo hacer ante estas problemáticas? ¿Qué debo hacer? ¿No? ¿Aceptarlo todo sin más? O mejor, entrar en diálogo con otros para ver si podemos, en un consenso, en comunidad, tratar de ponernos de acuerdo para ver si podemos lograr algo. Entonces, ¿por qué enseñar bioética? Preguntarse qué debo hacer presupone que podría hacer más de una cosa, ¿no? Si solo puedo hacer una, entonces no cabría la pregunta. Puedo hacer muchas cosas con la investigación, pero ¿puedo hacer todas ellas? ¿No? Ahora bien, poder hacer más de una cosa en cada circunstancia presupone poder elegir entre diversas alternativas de acción, ¿no? Es más, para tener esa capacidad de elegir entre diversas alternativas de acción, hay que tener libertad de hacerlo. Entonces, estamos entonces ante una pregunta: ¿qué debo hacer? Y para poder decir qué debo hacer, debo elegir. Y tengo ahí varias posibilidades, y eso es lo más importante del ser humano. El ser humano, pues, no está en una encrucijada, en un callejón sin salida, todavía no, sino está en una encrucijada. Y en esa encrucijada tiene que elegir un camino. Y no va a elegir cualquier camino, sino va a elegir un camino que le dé posibilidades de vida. No solamente a él, y esa es la propuesta de la ética de la responsabilidad y del principio de precaución. No solamente a él, sino a las generaciones futuras, ¿no? A mis hijos, a mis nietos, a los hijos de mis nietos. Y eso apela a la responsabilidad. La pregunta por el qué debo hacer apela a la responsabilidad individual, pero también para los futuros habitantes de este planeta. Y por eso tengo que deliberar entre las alternativas que tengo, y por eso tengo que tener la libertad de hacerlo. En una sociedad totalitaria, pues no va a haber manera de deliberar, vamos a tener que aceptar las cosas como son y punto, ¿no? Entonces, si a nosotros nos eligen para quitarnos un riñón, pues nos van a quitar el riñón, ¿no? Y si nos eligen para torturar, nos van a torturar. Pero todavía no estamos en esa situación, ¿no? Y tenemos entonces que luchar por los espacios de acción que todavía tenemos libres. La siguiente. La pregunta que debo hacer nos permite cuestionar desde la ética el acerto que dice: mi libertad termina donde empieza la de los otros. De ahí que no podemos hacer todo lo que queremos. Y este es el principio que fundamenta la bioética, ¿no? Entonces, hay que pensar en este principio de la ética. Tu libertad termina donde comienza la mía. Y desde ese principio te digo que no puedes hacer todo lo que quieres, ¿no? Tenemos que empezar a dialogar, ¿no? Sobre qué puedes hacer, sobre qué podemos hacer juntos, ¿no? Y, digamos, tenemos que preguntarnos siempre si eso que debo hacer, lo puedo hacer, o si eso que puedo hacer, lo debo hacer, ¿no? Eso es el principio. Finalmente, cuando estaba hablando de los transgénicos, quería poner este ejemplo porque es un ejemplo, creo que nos toca a todos. Y que cuando vemos que hoy se habla de alimentos orgánicos y alimentos transgénicos,
y decimos que los alimentos orgánicos son para los ricos, porque cuestan mucho dinero, y los alimentos transgénicos son para los pobres, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lamentablemente estamos viviendo una época en donde todos aquellos que se han apropiado de la agroindustria, ¿sí?, están produciendo alimentos transgénicos, ¿no? Y precisamente por eso es una necesidad urgente pensar en los alimentos transgénicos, porque digamos que ellos han impuesto una noción, estas grandes transnacionales como Monsanto, DuPont y otras, han logrado imponer el criterio que las semillas genéticamente modificadas para producir alimentos transgénicos no deterioran la salud humana, ni tampoco deterioran el ambiente ni la tierra, ¿no? Y digamos que cuando hablamos que históricamente los grandes inventos científicos siempre fueron destinados inicialmente para los ricos, ¿no?, y mucho después para los pobres, ¿no? Digamos, hoy por hoy sabemos que una computadora Mac la tienen pocos, una PC la tenemos muchos, ¿no? Digamos, ahí está la diferencia entre ricos y pobres, puesta en una tecnología, digamos, ¿no? Ahora, digamos, los alimentos transgénicos están destinados para los pobres. ¿Por qué será? Esa es la pregunta, ¿no? Un conocido refrán dice que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no? Entonces decimos, dentro de poco, ya de por sí nosotros ya estamos comiendo maíz transgénico, dentro de poco ya vamos a tener arroz transgénico, dentro de poco ya tenemos algodón transgénico, ¿no? Animales transgénicos ya tenemos, ¿no? Dentro de poco ya, si no es que ya están circulando los salmones transgénicos creados por un instituto de investigación de Estados Unidos, ¿no? Y que los consumimos nosotros, y que de alguna forma uno se pregunta, pues caramba, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esos transgénicos van a la población en general, ¿sí?, y los orgánicos solamente lo pueden comprar la gente que tiene un poder económico mayor a la gente, digamos, de clase media, baja para abajo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que quiero plantear, ¿no? Si realmente el uso de transgénicos no hace daño, ¿por qué no lo comen la gente que tiene posibilidades económicas y prefiere crear, digamos, granjas para ellos en donde se produzcan alimentos orgánicos? Si los transgénicos no hacen daño, todo el mundo tendría que comerlos, ¿no? Se ha visto que con los alimentos transgénicos se han crecido las enfermedades, han crecido los cánceres, las deformaciones en los niños que nacen, ¿no? Y entonces uno se pregunta otra vez, ¿qué pasa? ¿Por qué la política de muchos estados del mundo es admitir transgénicos para alimentar a la población? Y ¿por qué individuos con mayor poder económico se alimentan de alimentos orgánicos? Esa es la pregunta que dejo y les agradezco su atención. Muchas gracias. Si hay alguna participación, alguna pregunta. Considero extraordinaria la participación de la doctora. Adelante. Yo aprecio mucho la reflexión que nos comparte la doctora Silvia Molina respecto a los temas que hemos descuidado. Es nuestra responsabilidad abordarlo desde la disciplina en la que nos encontramos. Y más todavía nosotros que, bueno, no nosotros,
la frase de Castellá, una frase que la anoté aquí como una frase así célebre, de verdad, todo te lo digo, que dice: vida no es solo vida biológica, sino es existencia. Y eso es muy importante porque de pronto alguien puede pensar que la bioética solo es la defensa de la vida biológica, de la vida natural, de la vida física. Y no, allí en la lista de temas de bioética hay temas que no son precisamente de la vida biológica. Tienen que ver con la vida en otras dimensiones, la vida simbólica. ¿Sí? Como humanos, propiamente humanos, o sea, como seres sociales, como partícipes de una comunidad de humanos, la vida física, la vida natural, por supuesto que es un asunto que nos preocupa. En cualquier momento podemos ser aplastados ahí en la esquina y nuestra vida natural física desaparece. Pero ese sería un extremo. Lo otro es que, aún estando vivos biológicamente, podemos perder distintas modalidades de vida. La vida moral, por ejemplo, cuando alguien no nos respeta, cuando nos violenta moralmente, con sus palabras, con sus gestos, con sus conductas. Es una violencia simbólica que perjudica la vida moral de las personas. La vida intelectual, cuando no es valorado el trabajo intelectual de los que investigan, y se dice, no, lo dice, es un punto de vista, ese no vale, yo tengo el mío. Entonces quiero poner al nivel de quien investiga profundamente los fenómenos, se está dando muerte, digamos, muerte intelectual, se le está aplicando una muerte intelectual cuando se devalúa, se desprecia el trabajo de los otros. La muerte política, sabemos muy bien que ahí en términos sociales, en medios de desinformación que se les llama, dicen, es un cadáver político fundamental. Sí, porque ya no aporta nada políticamente, nada más vive el presupuesto y repite puestos. Es un cadáver político, ese está muerto, políticamente muerto. Y así hay muchos tipos de vida que no son vida biológica, sino son vida social, vida simbólica, y que hay que cuidar, muchísimo hay que cuidar. Un alumno que llega al salón y que es violentado por sus compañeros, por sus maestros o las autoridades, desprecia la escuela, desprecia el ambiente escolar, ya no quiere regresar. Algo hemos hecho, dicho, en algo hemos actuado que le hemos quitado vida. O sea, interés, entusiasmo, esperanza, confianza, para que asista al aula y participe con toda libertad. Ese tipo de vida es el que debemos de cuidar, suponiendo que tenemos vida biológica estable. Y en efecto, ahí en la lista de temas, pues aparecen temas, o sea, preguntas y problemas al respecto. Allí yo agregaría como la explotación laboral, es un tema también de bioética, la explotación laboral, los escenarios de estrés, nos someten los campos laborales. Eso es una muerte simbólica, andar corriendo de para acá, pensando qué día es hoy, ya se me olvida qué día es hoy y dónde estoy, justamente porque hay una dinámica social, laboral, en la cual el sujeto ya no es sujeto, es objeto. Y en ese sentido quisiera concluir mi intervención de que creo que nos enseña esta conferencia a repensar esta posición positivista, cientificista, que cosifica, donde se ve el sujeto y el objeto, donde el sujeto es el hombre y el objeto es lo que no es hombre, el animal, planta o algo sin vida, digamos, como una tierra. Y cuando eso ya no nos alcanza para sobreexplotarlo, pues vamos con los compañeros, el hombre. Entonces esta perspectiva de sujeto-objeto tiene una larga tradición en la historia de la humanidad y sigue prevaleciendo. Creo que sigue prevaleciendo esta relación de sujeto-objeto, que finalmente es la vigencia de una postura antropocéntrica que tanto daño hace a la naturaleza, a la sociedad. Debíamos de pensar entonces una posición más como se habla desde el romanticismo, de una posición cosmocéntrica, digamos, una posición donde el mundo sea el centro y nosotros seamos partícipes de él.
para intentar respetar, responder, dar también, no solo pedir, quitar, arrebatar, explotar. Bien, esa es mi intervención. Bien, otra pregunta. Intervención, por favor, repita la pregunta. Bueno, yo también estoy muy agradecida por esta plática, que creo que es un tema central en las actividades académicas y educativas de la universidad y de la vida misma. Yo creo que los desafíos de la bioética, la tecnología, como nos lo acaba de plantear la doctora, es una tarea que realmente debemos de retomar como actividad fundamental de enseñanza-aprendizaje en la universidad. Uno de los temas que a mí me llamó la atención, en donde ella muestra una listado, es la ética de la vida humana, y yo le agregaría también de la vivienda. El ser humano crece, se desarrolla en ambientes que el hombre construye y diseña. Yo vengo de la Facultad de Arquitectura, muy preocupada por esta vertiente del desarrollo sustentable, en donde se involucran los ecosistemas y toda una serie de aspectos que tienen que ver con la vida misma. Sin embargo, yo no encontraba como el punto donde detonar esta preocupación por la sustentabilidad. Entonces creo que la bioética nos remite al punto neurálgico donde todos debemos de preocuparnos por la vida misma y el desarrollo de las disciplinas desde donde cada quien lo aborda. Entonces, la felicito, doctora, y estoy muy contenta de sus aportaciones. Muchas gracias. Y la pregunta que nos dejabas al final sobre los transgénicos, yo la veo inmersa, o que el encuadre sería tenemos derecho a establecer una organización social y económica en la que unos se enriquecen y tienen una seguridad, cierta seguridad, a costa del empobrecimiento y la inseguridad de otros, porque eso es a nivel de gobiernos, a nivel de instituciones, donde haya una institución, un gobierno donde hay mucha distancia entre unos y otros, siento yo que no funciona bien, que no es lo que debe de ser, que estaría para analizar desde el punto de vista de la ética. ¿Y qué responsabilidad tenemos ahí, tanto los que se enriquecen como los que se empobrecen? Porque somos seres humanos todos, entonces, ¿hasta qué punto es ético tanto el conformismo como la soberbia, la prepotencia, etc.? O sea, siento yo que ese sería como un marco donde entrarían otros puntos, como el de los transgénicos, ¿no? El pobre, pues como somos muchos millones, pues aunque desaparezcan algunos, no hay problema, ¿no? O sea, sería eso. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles su ponencia, doctora. En segundo hecho es comentarle una reflexión. Dentro del campo de la filosofía de la tecnología, aparte de la epistemología, de la propia técnica, está la axiología o el manejo de los valores. Por el panorama que usted nos ha presentado, pues es un panorama bastante complejo, muy difícil, y a mí me inquieta, dentro de todas las disciplinas que usted mencionó, que se necesita darle un matiz ético o bioético, está el aspecto de la ética política, en la que nosotros actualmente estamos sufriendo unos enormes insabores, porque el grupo que maneja el poder, la influencia en el país, está muy lejos de los conceptos de ética, y menos del concepto de bioética. Entonces yo creo que tenemos, los que estamos involucrados de una manera u otra en este tipo de disciplinas, tenemos un trabajo muy largo que hacer. Gracias. Dos participaciones más.
y concluimos. Bueno, igual y me sumo al agradecimiento que ya expresaron las personas que han hablado de mí. Y más bien yo tengo, bueno, algunas preguntas. Este planteamiento que hace de distinguir una visión reduccionista de la bioética frente a otra como más amplia, de pronto, y bueno, viendo todos los problemas contemporáneos con los que se relaciona la bioética, de pronto me causa a mí la duda, bueno, entonces, ¿qué queda fuera de ella que nada más correspondería al campo de la ética? Porque visto así como nos plantea, al parecer ética podría ser sinónimo de bioética, ¿no? Finalmente venga atrás lo más importante que sería el respeto a la vida, considerablemente. Bueno, esa sería una, si hay algo acaso que queda fuera de la bioética. La siguiente, ¿por qué en esta lista de problemas no se encuentra incluido la cuestión de lo masculino? Bueno, también. Y la última, ¿cómo visualiza usted el camino para que el Estado, en el caso del Estado mexicano, tuviera, o sea, cuál sería como los pasos, cuál sería, en su opinión, lo que se debe hacer, un poco no sé, cómo observa usted que podría responsabilizarse el Estado o tomar cartas en el asunto? ¿Qué se tendría que hacer para que el Estado pudiera responsabilizarse y entonces tomar cartas en el asunto a través de las políticas públicas para revertir algunos de estos problemas que acá se plantean, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Celia su participación, pero dentro de las conversaciones o de la información que nos estuvo dando la preocupación, yo estoy viendo que es tan complejo el problema que lo he estado visualizando en primera. Creo que alguien ya antecedió, y es la ética política y la ética social, en la cual ahí, de cierta manera, como son los que dirigen las políticas, se escapan a nuestras posibilidades. El otro, dentro de esa misma política ética y social, está la educación. Y yo creo que ahí es donde entramos también nosotros. Y tenemos que entrarle porque cada vez la indiferencia y me vale mientras a mí no me suceda nada, esto nos está conllevando a una de situaciones de la deshumanización total. La otra es la familia de la cual nosotros venimos, la familia de la cual nosotros formamos parte de, y que tenemos que ser sensibles a nuestros hijos, ¿verdad?, a nuestros nietos y a toda la familia en su entorno sobre este tipo de conflictos que se están presentando al ser humano. Y el otro sería ya la responsabilidad individual. Entonces serían 3, 4 niveles en los cuales a lo mejor no están todos a nuestro alcance, pero sí entramos de manera individual, de manera familiar y de manera educativa. La política y la sociabilidad creo que no, pero cuando nosotros estamos educando y concientizando a los muchachos, por ejemplo, yo que soy del campo, educo en el campo de Camachalco, el riesgo de los transgénicos y los fertilizantes y todo lo demás, y por qué habría que tener mayor precaución. Entonces, yo creo que sí le podemos entrar, muy complejo, el tema es muy extenso, ciertamente. Creo que cuando se habla del género, podría entrar el masculino y el femenino, porque también el hombre es víctima de la mujer, creo eso también, ¿verdad? Entonces, la cuestión es sensibilizar desde la familia, desde la educación y como individuos, involucrarnos, no ser indiferente a este tipo de problemas. Gracias. Bueno, creo que estas preguntas, más bien comentarios y preguntas que han hecho, enriquecen también la propia exposición. Como ustedes ya lo han dicho, el tema es muy complejo. Por supuesto que dentro de la exposición quedaron temas que no se nos mencionaron, ¿no? Digamos, no podemos mencionarlo todo en poco tiempo,
Así que, claro que hay cosas que no nombré. Eso es una cosa. Y por otro lado, simplemente quiero decir que si nosotros pensamos que todas las disciplinas que se han gestado a lo largo de los tiempos son producto de la vida humana y que el ser humano quiere mejorar su propia vida y su propia existencia. De ahí que creo que la bioética abarca de una manera general a todas las disciplinas, no deja ninguna sin tocar, ¿no? Todas tienen que ver con la vida y por eso se les pone el adjetivo de bio, ¿no? Bioética. Y ustedes lo han señalado muy bien, creo que no es una cuestión solamente de estar debatiendo por debatir los problemas, sino tiene que ver con el hecho de que estos debates se constituyan en reflexiones que se concreten en propuestas de políticas públicas, de leyes, de, digamos, en fin, diferentes posturas que de alguna manera normen lo que es el quehacer científico dentro de nuestra sociedad, con la finalidad, pues, de que nosotros vivamos mejor. Esa es, digamos, al final de cuentas, la intención de la ética, ¿no? Una vida que tenga que ver con la felicidad y no con lo que sería la pérdida de la vida, ¿no? Eso, digamos, queda muy claro. Entonces, creo que la acción, y eso lo vemos en diferentes foros, eso se lo digo a Inés, por ejemplo, que la gente no está sentada esperando a ver qué pasa. Vemos diferentes movimientos en el mundo que se alzan en materia de transgénicos, en materia de lo que sería lo que sería el robo de órganos, el tráfico de personas, en fin, hay movimientos que se gestan para parar estas situaciones, para que los gobiernos hagan algo por estas situaciones, y creo que lo que podemos hacer nosotros es tomar conciencia y, si no adherirnos, formar un grupo de reflexión. De reflexión puede ser teórica, de reflexión práctica o bien de acción práctica para defender lo que son los derechos humanos de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es indispensable. Creo que cuando estoy hablando de ética, la ética tiene que ver con la acción, y la acción no solamente es una acción pasiva, sino es una acción individual, social y política, ¿no? Y en ese sentido creo que el ser humano no escapa en ningún momento a la política. De ahí que cuando estamos hablando de bioética, estamos hablando también de una biopolítica que la acompaña, ¿no? Y de ahí podemos encontrar hay toda una historia de leyes, de congresos, de normas, de iniciativas que acompañan a cada uno de estos temas para regular lo que serían las leyes en el campo de cada una de ellas, ¿no? Con respecto a los transgénicos y sobre todo con respecto a lo que sería el campo de las cuestiones ambientales, les recomiendo que lean lo que sería la Carta de la Tierra, para que se den cuenta que es un trabajo interdisciplinario que llevó 10 años constituir esa carta, en donde la reflexión es el decir sí a la vida a pesar de todos los pesares, pero que, pues, para poder decir sí a la vida tenemos que, pues, luchar de manera conjunta. De manera individual no podemos hacer las cosas, pero de manera conjunta podemos lograr algo, ¿no? Y finalmente, lo que decía aquí la maestra, creo que la cuestión urbana es algo muy importante, tiene que ver con la ética del cuidado, tiene que ver con la planeación y los riesgos sociales que hay en la planeación urbana. Ya Gabriel Marcel, en un momento dado, cuando se estaban edificando las Infonavits, que ahora se llaman aquí en México, pero en Francia se llaman de otro modo, él hablaba, decía, ¿qué tipo de hombre va a salir de ahí? ¿No? Digamos, la reducción de los espacios, y antes era el espacio enorme, y ahora tenemos 25 metros cuadrados para que viva una familia, ¿qué tipo de hombre va a salir de ahí? ¿No? Con esto, digamos, yo, como filósofa, tengo que alejarme de la ideología, y no digo hombre y mujer, digo simplemente el ser humano, ¿no? Y ahí se constituye todo lo que sería
decía, las cuestiones de género, que más bien son una ideología, más que una reflexión filosófica sobre el ser humano. Yo digo ahí, ¿qué tipo de ser humano se va a gestar en 25 kilómetros cuadrados? Muchas gracias a todos por sus preguntas y sus intervenciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por esta conferencia tan interesante, que nos deja claro que tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, cómo lo hacemos. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Vicerrectoría de Docencia y la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico otorgan el presente reconocimiento a la doctora Célida Godín Herrera por su conferencia Desafíos de la bioética en la era de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un pequeño obsequio también muchísimas gracias. de la universidad, y un agradecimiento de todos por este tiempo y por esta conferencia. Muy buenas tardes a todos ustedes.